Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video que es grabado bajo un proyecto que se está desarrollando en el Optical Imaging Research Lab de la Universidad de Memphis, que busca divulgar la óptica, específicamente tópicos relacionados con la holografía digital y la microscopía holográfica digital. Yo soy Raúl Castañeda y este proyecto ha sido desarrollado, por supuesto, bajo el liderazgo de la directora del grupo, la doctora Ana Doblas. Mm, el día de hoy, el título de la charla es 2DHM, a Fast Iterative Automatic Reconstruction Method for Quantitative Phase Image with Reduced Phase Perturbation in Off-Axis Digital Holography Microscopy. Bien, entonces, básicamente lo que vamos a hacer en este video es mostrar una propuesta que se ha desarrollado en el grupo de un algoritmo para obtener reconstrucciones en fase de hologramas registrados en fuera de eje y trabajando en modo telecéntrico. Bien, eh, para los que no tengan información sobre lo que es modo telecéntrico, por acá les dejo un link en la descripción del video donde pueden ir a ver qué es, en qué se basa ese tipo de holografía. Ok, entonces antes de empezar quisiera hablar un poco sobre cuál es la relevancia de la microscopía holográfica digital, por qué es importante la microscopía holográfica digital. Y es importante porque entre muchas razones, las más importantes, las más relevantes DHM permite recuperar información de amplitud y de fase, ambas al mismo tiempo. Es una técnica considerada label free. Esto significa que no es necesario teñir la muestra con alguna toxicidad, con algún agente químico para estudiarla. Entonces, eso es excelente. Eh, la holografía digital, la microscopía holográfica digital permite reenfocar diferentes planos de la muestra. Eso también es relevante. Y una característica bien importante es que para la configuración específica de Off-Axis es posible extraer información de la muestra mediante un solo registro. Entonces es considerada una técnica single shot. Y eso es relevante porque da lugar a que se pueda estudiar muestras dinámicas, ¿sí? Mediante la microscopía holográfica digital. Bien, entonces, eh, ¿qué se hace con microscopía holográfica digital? Realmente hay muchas aplicaciones en materiales o en muestras biológicas y muestras no biológicas. Por hablar de algunas aplicaciones así a grosso modo que se hacen en muestras biológicas, el DHM permite estudiar células vivas, permite estudiar tejidos, ha sido utilizada para el diagnóstico de enfermedades, ha sido utilizada para descubrimiento de drogas o para ver cómo funciona una droga cuando se aplica sobre alguna célula, sobre algún tejido. Y por supuesto permite el particle tracking. Es posible hacer seguimiento de partículas y de objetos microscópicos en general. Entonces, hay muchas aplicaciones, esas son por nombrar algunos de los tópicos generales sin entrar en detalle en cada una de ellas. ¿Qué es holografía digital? ¿Qué es microscopía holográfica digital? Microscopía holográfica digital es una técnica híbrida para formar imágenes. Esa técnica híbrida consta de dos pasos. El primer paso es registrar el holograma y el segundo paso es la reconstrucción numérica del holograma. Entonces, en el primer paso, que corresponde a registrar el holograma, básicamente se va a hacer uso de un interferómetro. Por ejemplo, en la imagen se ve un Max Ender donde se ha agregado un sistema formador de imágenes conformado por un objetivo microscopio y una lente de tubo. Entonces, este interferómetro lo que hace es que genera un patrón de interferencia entre una onda de referencia y una onda objeto, y ese patrón de interferencia se registra mediante una cámara digital. Esa cámara digital, entonces, que se utiliza para registrar ese patrón de interferencia es lo que se llama o lo que se conoce con el nombre de holograma. Eso es un holograma, es un patrón de interferencia entre dos ondas, una onda de referencia y una onda objeto, donde la onda objeto tiene codificada información proveniente del objeto, proveniente de la muestra. Entonces, matemáticamente, ese holograma se puede describir como el módulo cuadrado de la onda objeto y la onda de referencia que llega a la cámara. Por supuesto, la cámara registra la intensidad, ¿cierto? Eso es lo que registra una cámara convencional.
Bien, entonces, una vez se ha registrado el holograma, el paso que continúa o el paso a seguir es la reconstrucción numérica. La reconstrucción numérica depende de cómo se ha registrado el holograma. Si el holograma se registra en fuera de eje significa que los órdenes difractados no hay un overlapping, no se superponen entre ellos, pues entonces la reconstrucción se hace mediante la que se conoce como la compensación. ¿Qué busca hacer la reconstrucción? La reconstrucción lo que busca es obtener, extraer la información del objeto que se encuentra codificada en el holograma registrado. Eso de pronto es más fácil de entender si tomamos la transforma de Fourier del holograma. Cuando uno computa la transforma de Fourier del holograma, pues lo que obtiene es una ecuación que consta de tres términos. El primer término se conoce como el término de C, que no tiene información de fase del objeto, que se ubica en el centro del espacio de las frecuencias, y el término más uno y el término menos uno, que son la imagen, son conocidas como la imagen real y la imagen virtual, que codifican la información del objeto. El orden más uno y el orden menos uno se ubican de manera simétrica sobre el término de C. Son la imagen real y la imagen virtual. Uno es el complejo conjugado del otro. Bien, entonces, ¿en qué consta la reconstrucción cuando es un holograma off-axis? Entonces, la reconstrucción consta básicamente de que, hey, quieres recuperar la información del objeto. ¿Cómo se hace? El primer paso es hacer un filtrado espacial. Se deben filtrar las frecuencias, ya sea del orden más uno o del orden menos uno, cualquiera de los dos funciona. Vamos a suponer que queremos obtener la información del más uno. Entonces, ese filtrado espacial consiste en eliminar por completo las frecuencias espaciales del término de C y el término menos uno. Multiplicar por una máscara, básicamente. Listo. Una vez se tiene el holograma filtrado, el segundo paso es realizar la compensación. La compensación es básicamente coger el holograma, coger las frecuencias espaciales del orden más uno y llevarlas al centro del espacio de las frecuencias. Esto se puede hacer de diferentes maneras. Una de las estrategias es multiplicar el holograma filtrado por una onda de referencia. Esa onda de referencia es una onda digital, se elabora computacionalmente y debe ser una réplica exacta a la onda de referencia utilizada para registrar el holograma. Una vez se hace eso, y bajo la consideración de que el holograma registrado en plano imagen, ¿qué significa plano imagen? Plano imagen significa que la cámara está ubicada en el plano focal del objetivo de microscopio. Entonces, solamente computando la transformada inversa de Fourier es posible obtener información de amplitud e información de fase. Bien, ¿cuál es la clave en este proceso de reconstrucción? La clave está en la compensación. La clave está en la compensación porque hacer una mala compensación implica que la reconstrucción de fase que se obtiene contenga factores de fase que arruinan la reconstrucción numérica. Entonces, eh, esto es un factor importante porque si nosotros queremos cuantificar la fase, ya sea para saber el estado de una célula, si la célula está sana, si la célula está enferma, o cuantificar cualquier otro factor que sea relevante para nosotros, entonces estos factores de fase van a afectar esta medida, ¿sí? Vamos a hablar un poquito entrar un poquito en detalle en qué consiste crear este proceso de compensación. Entonces, como les estaba diciendo, consta de multiplicar el holograma filtrado por una onda de referencia que se elabora digitalmente. Esa onda de referencia se puede calcular mediante esta ecuación. Esta ecuación es simple. Lambda es la longitud de onda utilizada para registrar el holograma. Delta XY es el tamaño del píxel de la cámara digital que se usa para registrar el holograma. M y N es el número total de píxeles en X y en Y, respectivamente la cámara digital. Y M minúscula y N minúscula son las posiciones de ese array de los píxeles que contiene la cámara digital. Ahora, hay dos factores que no son tan directos de extraer, y esos dos factores son teta X y teta Y. ¿Qué son teta X y teta Y? Teta X y teta Y es el ángulo que existe entre la onda objeto y la onda de referencia en el momento de registrar el holograma. Bien, entonces, para más información de esto, de registro off-axis, también en la descripción del video hay un link donde van a poder
ir a estudiar si tienen alguna duda de qué se refiere esto de teta X y teta Y. En este video nos vamos a enfocar es en mostrar la técnica que estamos proponiendo. Entonces, bien, eh, nosotros podemos decir que esa onda de referencia digital se puede calcular de manera sencilla, sin embargo, teta X y teta Y no son tan directos de extraer. Para cuantificar estos valores, se puede hacer considerando estas ecuaciones, teta X y teta Y. ¿Qué son estas ecuaciones? En estas ecuaciones resulta que ese ángulo está relacionado, teta X y teta Y, están relacionados con la posición del, de la frecuencia del orden de C y el orden más 1. Entonces, la distancia que hay entre el término de C y el orden más 1, los picos centrales máximos de ambos términos cuantifican el ángulo teta X y el ángulo teta Y. Para teta X, lo que se hace es una resta entre la frecuencia U sub 0, el pico central del término de C, y lo que nosotros hemos llamado U más, que es la posición del máximo píxel en la transformada de Fourier para el término más 1, en este caso. ¿Listo? Lambda, la longitud de onda, m, el array completo en x y delta xy, el tamaño del píxel de la cámara digital. Algo muy parecido se hace para y, pero con las frecuencias v, por supuesto. Entonces, se puede cuantificar relativamente fácil teta x y teta y, pero, sin embargo, hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema consta en que muchas veces esa posición central del término más 1 no se puede cuantificar o no se cuantifica con exactitud, con precisión. Vamos a suponer que la cuantificamos con precisión. Entonces, si lo cuantificamos con precisión, generamos la onda de referencia digital, lo multiplicamos por el holograma filtrado y ya está. Podemos obtener información de amplitud y de fase, donde la fase es la parte importante que que queremos perseguir en este trabajo. Bien, entonces les está diciendo, pero hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Las posiciones U más y las posiciones B más. ¿Por qué son un problema? Porque en el caso ideal, esto es una transformada de Fourier de un holograma tomado en un laboratorio. Esto es la transformada de Fourier real, no es una simulación. Miren que eso, así es como se ve el orden más 1. En el caso ideal, uno debería tener un píxel con un valor máximo y ya. Pero eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre en el caso real es que cuando uno va y mira la transforma de Fourier y hace un zoom sobre el término más 1, uno no tiene solo un píxel, uno tiene varios píxeles que tienen el máximo valor posible. Entonces, la pregunta es, ¿cuál utilizo como U más y cuál utilizo como B más? ¿Cuáles posiciones utilizo para poder obtener teta X y teta Y? Eso es un problema. Es un problema que se ha abordado de diferentes maneras, por supuesto que sí. Hay diferentes estrategias elaboradas por diferentes grupos de investigación. Entonces, visualmente, ¿qué sucede? Visualmente lo que sucede es, mira, cuando vos utilizas las posiciones correctas de U más y de B más para calcular tu teta X y teta Y calcular la onda de referencia, pues tenés una reconstrucción de fase como esta. Una reconstrucción de fase donde no se ven ruidos, no se ven factores de fase que estén arruinando la reconstrucción, una imagen limpia, lo que llamaríamos una imagen limpia en holografía digital. Sin embargo, cuando los valores no son los correctos, miren lo que pasa, aparecen unos factores de fase que arruinan la reconstrucción, ¿sí? Solamente para que nos hagamos una idea de la necesidad que hay en la precisión de calcular U máximo y B máximo, observemos estos valores. El valor correcto, 758.4 para U y para V 732.6. Acá estamos hablando de 759.64, una diferencia mínima, y 733.7, una diferencia que podríamos considerar mínima, de 58 a 59, un dígito, ¿cierto? De 32 a 33, un dígito, un píxel. Pero ese un píxel, miren el daño que hace. Entonces, sí se necesita definitivamente cuantificar con precisión esas posiciones U más y B más. Bien, entonces, hay diferentes estrategias, como les estaba comentando, para hacer esto. Una de las estrategias son los algoritmos enfocados en computar el centroid, como el centro de masa.
Entonces, básicamente lo que hacen es hacer un proceso de filtrado espacial y luego de filtrar el orden más uno, mediante el centro de masa encuentran cuál es la posición correcta para obtener la reconstrucción. Y hay otros métodos que funcionan mediante nested for loops, loops anidados, donde se hace un recorrido en X y en Y en una región específica al orden más uno, se obtienen varias reconstrucciones y se escoge cuál es la reconstrucción mejor. El método de centro ha sido propuesto por Jim y otros colaboradores en 2016 y el método de los Nets for Loops anidados por Trujillo. Bien, entonces, eh, acá lo que vemos es, bueno, básicamente lo que les mostraba ahorita. Entonces, esta imagen de acá es la imagen que se desea obtener, como se espera que se obtenga la reconstrucción, y el resto son imágenes donde se puede ver saltos de fase en diferentes posiciones que implican que la reconstrucción no es la adecuada. Y no es la adecuada porque las posiciones que se están utilizando como un más y B más no son las adecuadas. Bien, entonces para nosotros solucionar este problema, nos hemos apoyado en la utilización de algoritmos de minimización. Entonces, esos algoritmos de minimización necesitan una construcción, una función de coste, y nosotros lo que hemos hecho, o la novedad de ese trabajo es, bueno, encontramos cuál es la función de coste necesaria para obligar al algoritmo a que encuentre la minimización y que esa minimización corresponda a la mejor reconstrucción posible, o sea, una reconstrucción sin factores de fase que arruinen la reconstrucción. Entonces, la state function que hemos definido es esta, m por n, menos una sumatoria en x y y sobre una reconstrucción, sobre la binarización de una reconstrucción. Vamos a entrar en detalle. A ver, necesitamos minimizar esta función de coste. ¿Cómo la minimizamos? Entonces, m por n es el tamaño total de la matriz utilizada para almacenar el holograma. En otras palabras, es el tamaño del sensor, ¿listo? O el tamaño del holograma como tal. ¿Sí? Bien, 1024 por 1024 píxeles. Entonces, si todos esos valores fueran 1, entonces yo como obtengo el valor total, multiplicar m por n. Bien, ahora, ¿qué le voy a restar? A ese m por n le voy a restar una sumatoria sobre la reconstrucción en fase luego de ser binarizada. Entonces, si la imagen es limpia, si la imagen es pura, si la imagen es pura implica una buena reconstrucción, lo que yo espero es que mi imagen binarizada sea algo como esto que estoy señalando acá. Claro, hay unos poquitos píxeles negros, unos poquitos píxeles oscuros, esos píxeles oscuros corresponden a la forma como tal del objeto que estoy estudiando. Entonces, este valor va a ser muy alto. Va a ser muy alto comparado con ¿qué? Comparado con la imagen binarizada, cuando la imagen que se obtiene reconstruida tiene esos factores de fase que afectan la reconstrucción. ¿Correcto? Entonces, claro, cuando computo esto, el J, la función de coste, me va a dar un valor más pequeño si la imagen no tiene estos factores de fase que arruinan la reconstrucción, porque casi todos los píxeles van a ser uno. Mientras que cuando la reconstrucción no es la correcta, todos esos factores de fase que arruinan la reconstrucción, que van después de la binarización, van a quedar como unas manchas completamente negras, entonces van a hacer que esta sumatoria de un valor más alto y por ende, cuando reste m por n menos este número, obtenga un valor de j mucho más grande que cuando esto no ocurre. Bien, entonces, eh, esa es la función de coste que hemos desarrollado, la hemos introducido en un algoritmo de minimización y vamos a ver qué resultados obtenemos. Antes de mostrar los resultados, entremos un poquito en detalle en cómo funciona el algoritmo. Entonces voy a mostrar como el algoritmo desarrollado en bloques. Entonces el primer bloque del algoritmo es, el algoritmo necesita unos parámetros de entrada, necesita el holograma, necesita la longitud de onda y necesita el tamaño del píxel de la cámara digital. Después de eso se hace un proceso de filtrado espacial, se saca la transformada de Fourier del holograma, se encuentra la posición Umax y Bmax del orden más uno, eso se puede hacer relativamente fácil. Se crea una máscara y se filtra ese orden. Cuando se filtra ese orden, ya se puede obtener la información de amplitud.
sin ningún problema, simplemente tomando el valor absoluto de la transforma Fourier inversa, luego de haber filtrado el orden de C y el orden -1, por supuesto. Luego de eso se entra en un proceso de compensación. El proceso de compensación, que es la parte fundamental, entonces para eso creamos la función de coste, la definimos, le introducimos unos parámetros y luego empieza el proceso de minimización. Entonces lo que pasa es que el algoritmo genera una onda de referencia, mira la compensación, calcula si se ha minimizado, si ya se minimizó la función de coste que se desarrolló, pues para, si no, pues entonces el algoritmo vuelve, ingresa en un loop donde carga nuevos valores para U más y B max, el algoritmo los va buscando automáticamente hasta que la función de coste sea minimizada por completo y entrega los valores adecuados para U más y B max. Entonces esto es como una ilustración. Supongamos que el algoritmo empezó, tiene esa reconstrucción de fase, no, esto no está minimizado, me voy a otra posición, el algoritmo se va a otras posiciones, suma y ve más, este valor, bueno, acá se obtiene una función mejor, la función de costes se está minimizando, sin embargo, el algoritmo llega y dice, hey, no, mire, ya aquí encontré valores donde completamente minimizo la función, esa es la mejor reconstrucción posible, entrego los valores de un más y demás, y ya con esos valores, pues entonces se obtiene la información de fase. Bien, recordemos que la información de amplitud se puede obtener simplemente luego de hacer el filtrado espacial del holograma. Listo. ¿Cuáles son los resultados que tenemos? Los resultados son los siguientes. Por fines comparativos, hemos cogido los algoritmos de Nested Loops, los algoritmos basados en el centroid y el método propuesto para tres diferentes muestras en este caso. Entonces, para un USAP target, para una Drosophila melanogastrofly, esa es la sección transversal de una mosca, y para glioblastomas. Entonces, a simple vista, aquí podemos observar que las reconstrucciones que se obtienen mediante el Nested Loop y el centroid algunas veces se ven afectadas por factores de fase que no deberían aparecer, ¿cierto? Esos factores de fase definitivamente arruinan la reconstrucción. Y el método propuesto para estas tres imágenes podemos observar cómo las reconstrucciones son mucho más limpias comparadas con estos saltos de fase que aparecen acá. Entonces, podemos decir el método propuesto está funcionando de manera correcta para diferentes tipos de muestras. En orden de cuantificar un poquito más estos resultados, miremos qué pasa con las diferentes muestras que se tomaron. NL significa Nested Loops, C es para los centroid métodos y OR, pues el método propuesto por nosotros. Entonces, esas son las posiciones U más y B más que se computan, que se calculan utilizando los diferentes algoritmos y hemos cuantificado el accuracy y también el tiempo de procesamiento. Entonces, ¿cómo cuantificamos el accuracy? Pues lo cuantificamos, bueno, vamos a suponer que siempre se obtiene la mejor reconstrucción y ahora cuantifiquemos cómo se obtuvo la reconstrucción luego de utilizar los tres diferentes métodos. Entonces podemos observar que la accuracy siempre fue superior por el método propuesto por nosotros, 0.95, 0.88 acá, 0.93. Esos valores están normalizados, por supuesto, se me había olvidado decirles. De pronto acá para glioblastoma, los métodos de Nested Loop se aproximan mucho en el accuracy a los valores que nosotros obtuvimos, 0.98, 0.99, es la precisión, ¿cierto? Mientras que los métodos del centroid fallaron o obtuvieron los valores más bajos en la calidad de la reconstrucción. Respecto a los tiempos de procesamiento, estos algoritmos de minimización son mucho más rápidos que algoritmos de Nested Loops, por supuesto, y también son rápidos, no mucho más rápidos, pero son rápidos que el algoritmo del centroid. Tiempo de procesamiento 60 segundos para el Nested Loop, una imagen de 1024 por 1024. 3.8 segundos para métodos basados en centroide, en centros de masa, y el de nosotros 1.6 segundos. Para imágenes de 2048 por 2048, pues podemos tener un promedio 3.3 segundos, 2.6 segundos, estamos por ahí como en el orden de los 2.8, 2.9 segundos. Igual es muy pequeño o son valores pequeños comparados con Nested Loops anidados, 237 segundos en promedio y 7.4 segundos en promedio para los algoritmos de centro. Entonces, nuestro método no solo tiene una mejor accuracy
sino que también tienen un tiempo de procesamiento menor que los otros métodos. Bueno, a manera de resumen, proponemos un método automático que permite obtener reconstrucciones de fase para sistemas of axis operando en modo telecéntrico. Eso es relevante. El método propuesto solo necesita de dos parámetros: la longitud de onda del tamaño del píxel. El método propuesto tiene una capacidad alta de recuperar o de estimar esa onda de referencia digital. Ese es el secreto. Calculamos muy bien, con precisión, la onda de referencia para poder obtener una buena reconstrucción de fase. El método propuesto es 40 veces más rápido que los métodos basados en este loops y 2.3 veces más rápido que los algoritmos basados en las técnicas de centro y de centro de masa. Los resultados experimentales nos han demostrado que obtenemos imágenes cuantitativas de fase sin perturbaciones. Eso es lo relevante del método. Y pues nada, invitarlos si desean más información sobre el método, por favor, nosotros hemos publicado en Apply Optics bajo el título Fast Iterative Agrammatic Reconstruction Methods for Qualitative Phase Image with Reduced Phase Perturbation in No-Phased Digital Holographic Microscopy. Nada, muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado el video. Vamos a dejar otro video en la descripción. Estará un video donde decimos dónde pueden descargar el algoritmo y cómo lo pueden utilizar. Muchas gracias a todos. Espero se encuentren muy bien y nos vemos en una nueva oportunidad.